Es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Natalie? Muy bien, buenas noches. Ya recuperada. Sí. Y Santiago Acosta, coordinador del área internacional del Centro de Estudios Idea País. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por estar por primera vez acá con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ti, Álvaro, por la consideración y muy feliz de estar acá compartiendo reflexiones sobre lo que está pasando. Y comencemos esas reflexiones con lo que está pasando con Michelle Bachelet y las reacciones que ha habido en nuestro país, sobre todo los candidatos de derecha. Parto contigo, Santiago. ¿Cómo calibrar, ¿no?, las definiciones que han tomado Kast, también Kaiser y Evelyn Matei? Sí, parece que las reacciones evidentemente han sido lo que ya se pronosticaba desde antes, que era, se había comentado el que se nominara a Michelle Bachelet era una cuestión que le correspondía al próximo gobierno en el momento en que se abra efectivamente el plazo para postular las candidaturas, que esto es un proceso formal que ya, como explicaron antes, pasa en las Naciones Unidas cuando el Consejo de Seguridad y la Asamblea General hacen un llamamiento a que los países postulen quiénes serían esas candidaturas. Yo creo que una de las cosas que obviamente afecta a esto es que la candidatura parece estar bastante cuesta arriba, ¿no? Pareciera que por el tener que concitar los apoyos tanto de China como de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, Michelle Bachelet no necesariamente es una candidata segura, además de la posibilidad de que haya otros candidatos que sí cuenten con un respaldo quizás más amplio a nivel global. Sí, Natalie, y la interna, ¿no? El hecho que no sea una candidatura consensuada. Hemos recordado estos días, por ejemplo, la de Insulza a la OEA, que sí había cierta unidad nacional al respecto. Esta vez parte con ruido, ¿no? Porque hoy día tú escuchabas a José Antonio Kast diciendo, oye, nos pudo haber avisado, un cafecito, somos 8 candidatos. ¿Cuánta importancia puede tener esa falta de unidad interna que se aprecia hoy en la candidatura? Bueno, hay dos variables claras, o sea, el tema de las críticas de José Antonio Kast tienen que ver con la idea de sacar créditos políticos de todo lo que pueda pasar y en el momento que estamos en las presidenciales. O sea, yo lo veo así, generar antagonismo que en el fondo no llevan a nada, porque hay que calibrar bien y tomar la envergadura y la importancia que tiene la candidatura de alguien como Michelle Bachelet a la presidencia de las Naciones Unidas. O sea, estamos hablando de una mujer que fue 2 veces presidenta de Chile, que además ella estuvo a cargo de ONU Mujeres, que fue alta comisionada de derechos humanos. Es decir, es una mujer que reúne una ruta política que es muy difícil de encontrar. Entonces eso debiese ser un motivo de orgullo para Chile y eso mismo debiese ser un motivo para generar unidad. Pero se está transformando en tema de campaña. Y esa unidad no debiese ser tomada desde esa arista, porque además tiene que ver con que se unan todos los sectores políticos y además, por supuesto, embajadores, embajadoras y la sociedad civil también detrás. Entonces, intentar presidencializar el tema de la expresidenta como candidata, a mi modo de ver, no genera ninguna ganancia. Yo creo que la presidencia se tiene que enfocar en la batalla de ideas, de programa, y el tema de la presidenta Bachelet es otra arista completamente diferente y en eso necesitamos unidad. O sea, y además la importancia que tiene que un país del cono sur pueda además estar dirigiendo un organismo multilateral en un mundo con tantas complejidades. O sea, estamos en medio de una crisis en Gaza, ¿cierto? Tenemos crisis humanitaria, crisis migratoria y además crisis de representación democrática. O sea, es muy importante que además este organismo lo pueda presidir por primera vez una mujer. Hoy día la vocera de gobierno, Camila Vallejo, decía que la Cancillería había tomado contacto con representantes de la oposición. No los explicitó y por lo tanto quedó en cierta nebulosa con quiénes fue, porque uno le pregunta a los presidentes de partidos y no se dan por aludidos, menos los candidatos presidenciales. ¿Debería explicitarse eso? ¿Debería hacerse con mayor claridad, decir quiénes han apoyado, quiénes están por la idea de una candidatura que ya tú lo mencionabas, Santiago, tiene bastantes escollos antes de poder consolidarse? Sí, tal cual, Álvaro. Yo creo que una de las cosas importantes en esto es no romantizar con lo que es una candidatura a el órgano multilateral más importante del mundo, ¿no? Evidentemente, Michelle Bachelet puede reunir una serie de condiciones, pero en esto se tienen que concitar los apoyos de todos los países del mundo, especialmente en los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, para que una candidatura sea viable, de partida. O sea, luego puede haber otros factores que pueden incluso complicar o complejizar esa situación. Una de las cosas que yo creo que es muy importante es analizar el costo que puede tener para Chile llevar una candidata que no concite los apoyos y que eso implica compromisos por parte de otros países, o sea, de Chile respecto a otros países. En el momento en que uno puede tener candidaturas en el sistema multilateral a otros cargos, en los que muy probablemente se hubiese podido llegar a acuerdos
teniendo como una pieza de negociación la negociación sobre una candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que el plazo para que eso ocurra, para que se anuncien las candidaturas, es todavía mediados del año que viene aproximadamente y la decisión es a finales del siguiente. Yo creo que una de las cosas que parece ocurrir y que parece estar respondiendo la coyuntura nacional es a que esto parece el anuncio en la Asamblea General. De la manera grandilocuente que se hace por parte del presidente, responde más a un gustito que se da de poder postular a una persona que sin duda puede tener las condiciones y las capacidades, pero que no correspondía ni el momento ni la forma, y más aún cuando Michelle Bachelet ha jugado un rol muy importante en el proceso de las primarias del gobierno, donde hasta poco antes de las primarias no se sabía ni siquiera si iba a ser candidata presidencial, y es más que evidente que eso genera que no sea una candidatura tan transversal como pudo haber sido alguna otra persona no tan involucrada en la campaña. Bien, quiero avanzar al siguiente tema, Natalie, que tiene que ver con este clamor, ¿no?, de la Sociedad Nacional de Agricultura, de decir, primero dijeron regularizar migrantes. Eso fue lo que dijeron ayer y generó la reacción sobre todo de los candidatos de derecha. Hoy día bajan un poco el tono, ya hablan de empadronar, terminar un trabajo de empadronamiento, tenerlos identificados, pero hay ahí una voz de alerta en el sentido que, uno, no da capacidad, digamos, por parte de llenar esa mano de obra solo con chilenos, sino que se necesitan extranjeros, y segundo, ordenar esto de una buena vez. ¿Cómo ves el llamado y la reacción que han tenido Kaiser, Kast, Matei? No me extraña la reacción que han tenido porque hemos visto desde que empieza la carrera presidencial, ¿cierto?, que sus medidas, sus propuestas en torno a la migración son bastante efectistas y se van calibrando en la medida que van subiendo o bajando la encuesta. ¿Qué voy con esto? O sea, medidas como, por ejemplo, anunciar cierres masivos, despidos, o sea, que la gente se vaya en masa, o sea, en el fondo sabemos que eso no ataca de fondo. Yo creo que lo que pasa ayer con estos dichos de la Sociedad de Agricultura tiene que ver con un problema de fondo, y es que Chile necesita una política migratoria real, concreta, y que sobre todo tenga en el radar, ¿cierto?, el respeto a los derechos humanos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando podamos, ¿cierto?, recibir población migrante, esta, por un lado, no pueda llegar y insertarse de manera digna, y que las comunidades a las que llegan, además, no tengan problema y tengan la capacidad, ¿cierto?, de acogida que debiesen tener. Entonces, en ese sentido, vemos como, por ejemplo, las propuestas de la candidata Jara sí van en esa línea, ¿cierto?, de tener una mirada mucho más regional e integradora de lo que es una política migratoria real. O sea, lo que tenemos en la actualidad son avances, ¿cierto?, porque estamos atravesando una crisis bastante profunda, pero que, como señalé antes, no se va a solucionar ni con levantar muros, ni con hacer zanjas, porque eso netamente es generar discursos para provocar reacciones mediáticas. Lo que necesitamos es una política concreta y efectiva. Santiago, el clamor de la SNA, ¿cómo lo lees? Sí, mire, yo creo que una de las cosas que es importante aclarar es cuál es el marco jurídico vigente respecto de esta realidad, ¿no? Cuando uno ingresa a Chile con una permanencia transitoria, que viene a ser la visa de turista, luego de 90 días no hay ningún mecanismo en la nueva ley de migraciones que permita el cambio del estatus migratorio de esa persona. Aun cuando tenga una oferta de trabajo, no puede quedarse en el país y tendría que salir de Chile para volver a ingresar para trabajar. Entonces creo que el punto al que va el Antonio Walker al final y la Sociedad Nacional de Agricultura es a que tiene que haber algún mecanismo legal que disponga la posibilidad de cambiar de estatus migratorio dentro de Chile con fines de trabajo, especialmente quizás para la subcategoría de residencia temporal de trabajo por temporada, que es la que evidentemente es una realidad que le explota a la Sociedad Nacional de Agricultura cuando ven que gran parte de los trabajadores que trabajan el campo en Chile son personas migrantes que vienen en su mayoría de Bolivia, de Haití, de otros países que llegan a Chile buscando oportunidades laborales por una temporada. Entonces creo que el punto va hacia allá. Sin duda el tema de la migración es un problema complejo, no hay ninguna solución simple que pueda abordar el problema. Los invito a que revisen el documento que publicamos junto con otros centros de estudio sobre algunos mínimos para empezar a conversar sobre el tema de la migración, que permiten abordar que esto es un fenómeno complejo y que una regularización masiva o una sola medida como la zanja o el control de las fronteras no va a ser suficiente en ningún sentido, sino que esto hay que abordarlo en la complejidad. Sí, es un buen documento donde hay bastante transversalidad. Son ocho creo, ¿no? Centros de pensamiento. Entre 8 y 10 creo que éramos al final. Donde se establecen ciertos consensos que hasta ahora no se ven. Natalie, Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Tele 13 Noche.